Muy buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, don Omar. Buenas tardes, toda la nación puertorriqueña que nos escucha a través de la poderosa antena de Radio Sol 1090 AM en el cuadrante de su radio receptor, cubriendo todo el suroeste nacional de Puerto Rico y a través del mundo, a través de Facebook Live, YouTube y sobre todo a través de mi página en jorgeseijo.com. Y estoy aquí como todos los días, de lunes a viernes, de lunes a jueves, pero a través de la emisora martes y miércoles y a través de las redes sociales y las redes electrónicas durante todos los días de 5 a 7 de la noche. Bueno, y como ustedes saben, estoy aquí con un propósito y es hacer un análisis serio, responsable, de aquellas noticias que, sin importar el lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes los reporten o los medios que lo publiquen, eso no importa. El mensajero no tiene trascendencia alguna que no sea la puntualidad con la que llevan las cosas. Lo importante es la noticia y cómo el contenido de esa noticia nos afecta como pueblo, como nación, marcando de esta manera lo que debiera ser el patrón informativo a seguir por todos los medios que alegan servirle al país. Flaca forma de hacerlo. Nosotros hacemos todo lo contrario de ellos. Nosotros andamos en la búsqueda de la verdad que ellos pretenden esconder detrás de la noticia. Bueno, y parte de esa verdad hoy es que hoy es miércoles día 1 del mes de mayo. Hoy fue el Día Internacional de los Trabajadores y sencillamente, gracias a Dios, a pesar de un pujito aquí, un pujito allá, todo aparentemente, y al menos hasta el momento en que yo estoy originando esta transmisión, no ha sucedido nada que lamentar. Y eso, pues bueno, y eso me sospecho que un elemento que no estaba allí el año pasado, ni el anterior, pero que se registró este año, esta vez, fue interesante el efecto que esto ocasiona en las partes. Un detallito, casi inadvertido, el juez Domínguez, quien ha sido el juez que tuvo que ver con la cuestión de la violación de derechos civiles por parte de la policía de Puerto Rico, y que fue quien nombrara este observador, este monitor federal que se reporta al tribunal del Cártel de la Charlone, estuvieron presentes allí. Estuvieron presentes y se acercaron allí cuando empezaron las insinuaciones de las posibilidades de un problema, y ellos llegar allí definitivamente fue un elemento excelente, esencial, para que no sucediera nada, al menos hasta el momento que yo estoy transmitiendo este programa. Así que, enhorabuena. Y por si se lo perdió, ayer estábamos hablando en todo lo respecto a Julia Kelleher en el Departamento de Educación, y apoyado obviamente en una columna, excelente columna, escrita por Yari Ríos González y Ayari Ríos González, y que se publicó en Otro Puerto Rico es Posible en su edición del 26 de abril del año pasado. Y hablábamos ayer de que sectores comprometidos con la educación pública en Puerto Rico celebraron la repentina y atropellada salida de Julia Kelleher, the baby, the sweetheart, la Mujer Maravilla, del Departamento de Educación y del Gobierno de Puerto Rico, como una oportunidad, como una forma de poder revertir el cierre de planteles escolares, el programa de escuela charter, los vales educativos. Pero la alegría les duró poco, porque el gobernador putativo de Puerto Rico, el engendro de gobernador que tenemos, Rosellito Roca, descartó
toda posibilidad de una reconsideración de tales medidas, porque las mismas son decisiones de política pública y no le corresponden bajo ninguna circunstancia a las determinaciones de quien sea secretaria o secretario. Ayer yo les prometí hablarles sobre algunos de los contratitos que está genio de la educación o de los contratos. Está genio, punto. Al menos se cree ella que lo es, ¿no? Ella no sabe que en Pennsylvania Avenue 935 tienen gente que son un poquito más inteligente que ella. Y íbamos a hablar de eso, y lo prometido es deuda. Pues bueno, el contrato otorgado por el Departamento de Educación, apunten, Hogna, Harem, Babo and Rose, originalmente estaba valorado en $155,000. Tuvo una vigencia por cerca de 6 meses, expirando el día 30 de junio del 18. Muy bien, qué bonitos son. Pero ¿quién es esta compañía? Esta compañía, este bufete de abogados, había sido contratada en años anteriores por el Senado de Puerto Rico bajo la presidencia de Eduardo Batia Gautier. ¿Y por qué ese bufete? ¿Qué conocimiento tenía el señor Eduardo Batia de ese bufete en particular? Pregunto, porque nadie le ha preguntado. No obstante, él fue quien lo trajo la primera vez. Esta empresa en particular se ha beneficiado de una forma significativa de la estructura paralela que aparentemente ha creado o creó allí Julia Keller en educación. Y tiene un nombre, BDO, okay. BDO. Esa es una firma que en particular se dedica a ofrecer asesoría en contabilidad, aunque también brinda servicios en las áreas de finanzas, seguros y otros negocios. Desde el año 2011 hasta el 2016, bajo la administración entonces de Luis Flip-Flop Milhouse Tuño Burset, y posteriormente la de Alejandro García Padilla, esta señora, tuvo contratos, 4 de ellos, 4 contratos, con el Departamento de Educación, valorado apenas un petit cash, $329,400 entre Flip-Flop y Alejandro. Durante la administración de Rosellito Roca, se han firmado con esa agencia en particular 6 contratos o enmiendas, y al día de hoy suman $15,767,910. Oye, esto, si se suman los contratos con otras dependencias de gobierno de Puerto Rico, superan los $56 millones. Esa cifra, señores, es mayor, mucho mayor, a los aproximadamente 40 millones obtenidos por COI, la agencia de publicidad del amiguito entrañable del gobernador putativo de Puerto Rico, Rosellito Roca. 40 millones en él y $56 millones en la infraestructura de Julia Keller. En esos dos nada más, usted tiene 90 y casi $1,000 millones. Casi.
en dos amiguitos del alma. Y vamos a dar una miradita a los contratos de BDO entre el año 2011 y 2019. ¿Cómo fue? Ah, espérate, déjame ver. No, que yo dije, no, espérate, me dijiste mi director que yo dije una suma ahí medio exagerada. Estoy compitiendo con Donald Trump y los muertos en Sri Lanka. Déjame ver. 56 millones de dólares son los contratos de la firmita de BDO y 40,000. Esos son 96,000 que yo dije. Ay, dile. Bueno, pero es que estoy seguro que suman por ahí por la subconsciente. Pues bueno, corregido. 96 millones de dólares en dos personas nada más. Qué jueguito. Pero bueno, volvamos al contrato de BDO, a los 56 millones. Al 18 de abril de este mes, que terminó, BDO había tenido contratos con 30 agencias del gobierno durante este cuatrienio para ofrecer servicios de contabilidad, de servicios de auditoría, de servicios relacionados al sistema de informática, servicios relacionados con los procesamientos de datos, servicios de peritajes, consultoría administrativa, consultoría legal, entre otros. Como diría mi director, Entre las dependencias gubernamentales, si usted siéntese, porque esto va para largo. Mire, entre las agencias gubernamentales que han contratado a esta firmita de Julia Kelleher, están, además del Departamento de Educación, Hacienda, la que emite los cheques, la que le paga, así que ella no debe tener problemas con atraso de ningún tipo, porque posiblemente el contrato que ella tenga sea de pagar los contratos que ella tiene, no se extrañe. Pero bueno, tiene el Departamento de Hacienda, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Administración de Seguros de Salud, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, la AAFAF, con la que ella tenía un contrato de $250,000 mientras era secretaria de Educación. El Departamento del Trabajo de Recursos Humanos al municipio de San Juan. Doña comandante, con el municipio de San Juan. La Autoridad de Carretera, el Departamento de Salud, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la altamente deteriorada por ella Universidad de Puerto Rico. Al igual que Wolf Popper y WP Group. Wolf Popper, ese es WP, Wolf Popper Group. Donde personas vinculadas con ellas, con WP Group, son donantes políticos como Carlos López. ¿Se acuerdan de Carlos López López? El gran popular, aquel que tenía la mansión en Guabate y que se hacían grandes fiestas allí. Carlos López ha hecho donativos, ha recibido, quiero decir, donativos de este señor. ¿Y qué hace Carlos López? Si no es conseguir fondos para algún partido que otro. Ha hecho donativos a sus candidatos sobre $50,000. $50,000 entre el año 2011 y 2019. Y Elías Sánchez Sifonte, que también Elías está asociado con Wolf Popper, que ha hecho lo propio con el PNP con donativos que alcanzan los $40,000. La mayoría de los socios de BDO realizan aportaciones económicas a los 3 partidos principales de Puerto Rico. Yo presumo
que al PIB si acaso le mandaran un bizcochito o algo, porque no creo que tengan interés de darle chavo a quien no hay forma de conseguir, si es que le dieron algo. Tales donaciones alcanzan la cifra de $230,000. Ese cheque, ese ticket de boleto de entrada es suficiente para conseguir 56 millones de dólares. Usted y yo tenemos que aprender algo que estos señores saben. Porque yo no creo que por invertir, qué sé yo, 2.300 pesos, podamos ganarnos 6.000, 7.000 millones de dólares. Bueno, entre los contratos firmados por BDO se encuentra uno de la Universidad de Puerto Rico para que la asesore sobre las alternativas para transformar el sistema de pensiones de esa institución educativa de manera tal que pueda implementarse su plan fiscal. El acuerdo lo firma Walter Alomar Jiménez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, quien ha hecho serios donativos al PNP por casi $13,000, incluyendo al propio gobernador putativo Rosellito Roca, meses previo a que éste lo nombrara presidente de esa junta en el 2017. Y a Tomás Rivera Chat le donó, de acuerdo a este informe, días antes de ser confirmado por tal cuerpo legislativo. Boleto de entrada. Desde ese mismo año, su firma Legal Doing Business Puerto Rico, DBPR, ha tenido contratos con varias agencias de gobierno, incluyendo la AAFAF y la Junta de Planificación. Este último valorado, el último con la Junta de Planificación, $5 millones. Su hermanito, Walter Alomar Jiménez, trabaja como abogado corporativo. Adivinen en qué bufete. Nada, eso no lo van a adivinar nunca. En O'Neill y Borges, en el mismo lugar donde trabaja Pedro Pierluisi, donde trabajaba su hijito, que hoy dirige, por lo menos recibe un cheque por dirigir DACO, pero nadie sabe dónde está, porque desde el 16 de noviembre no vemos ni siquiera la página de los precios de la gasolina. Así que, ya lo saben, Doing Business trabaja nuestro amigo Walter Alomar en el bufete O'Neill y Borges, que como ustedes saben, hace algunos meses atrás el Federal Trade Commission calificó como bufete de interés, lo que eso quiera implicar según la interpretación de ustedes. Señores, diversas instituciones financieras han estado representados, entre ellas por esta gente. La oficina del comisionado residente de Puerto Rico en Washington. Oiga, en banco, el Banco de Santander, el Banco Popular, el Oriental Bank, JP Morgan Chase y Wells Fargo, firmas de inversiones en bienes y raíces como, por ejemplo, Caribbean Property Group. ¿Les interesan los nombres? Apúntenlo. Les dije, esta empresa que fue cofundada con otro socio, por Barry Brennan, miembro de la Sociedad 2022, es dueña de Paseo Caribe. Barry Brennan, dueño de Radisson Ambassador, del Ritz-Carlton en San Juan,
de Ritz-Carlton en Dorado Beach y de carteras adquiridas a bancos locales con préstamos morosos de propiedades cuyo valor agregado es un petit cash, $2,000 millones aproximadamente. Y ustedes no me contestan cuando yo pregunto quién pudo haberle dado a un poco educado en el campo de las finanzas, Alfredo Salazar, y a un desconocedor total de finanzas, abogado, Aníbal Acevedo Vilá, un proyecto tan complicado, tan interesantemente complicado e intercalado con lo que vino después de Cofina. Con toda esta serie de elementos que estamos viendo, ya ustedes saben quiénes son los que en realidad están gobernando a Puerto Rico y a los partidos políticos que supuestamente, especialmente los que están en la Roosevelt y en Puerta de Tierra, porque los dos partidos mayoritarios en Puerto Rico de la isla, que son dos partidos distintos a esos dos de San Juan, no creo que estén recibiendo las cantidades de dinero que por debajo de la mesa están recibiendo estos muchachones en Puerta de Tierra y en la Roosevelt. Walter Alomar Jiménez participó en muchas de esas transacciones. Las políticas neoliberales y austeridad impuestas por el gobierno de Puerto Rico y de los Estados Unidos representan mecanismos para promover el enriquecimiento de los propietarios y de sus representantes. Los ejecutores de la política de austeridad les garantizan ingresos exorbitantes con salarios o contratos. Su tarea es operacionalizar un plan ya diseñado para menguar los recursos de la agencia que dirigen y transferir al sector privado funciones que son servicios básicos y esenciales como la educación pública. Dicha transferencia se realiza generalmente impulsando medidas para desreglamentar las actividades y mediante el diseño de estructuras para la otorgación de contratos a individuos y empresas como las que, según reseña la prensa de Puerto Rico, fueron creadas por Julia Keller en el Departamento de Educación. Oiga, y como fueron obviamente desarrolladas por otros miembros de su grupito cercano, como Eduardo Batia, como Roberto López de Azúa, como Vanessa Monroy, y otros como José Carrión Tres Palitos, que aunque no estaba allí, tenía a su vicepresidenta de su compañía en la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento. Aparentemente este diseño ha sido replicado en otras dependencias gubernamentales, como tomamos como referencia el caso de BDO. Estos jugosos contratos financiados con fondos públicos son otorgados usualmente a donantes regulares de los partidos políticos principales y de sus candidatos a puestos electivos, exfuncionarios gerenciales en el sector público que ahora son profesionales en las puertas giratorias, personas que están aparentados o emparentados o aparentados con algunos miembros del gabinete del señor gobernador putativo de Puerto Rico, o tal vez con los del gobernador de facto en realidad, o todas las anteriores. De esta forma se crean los nuevos mercados subsidiados por el gobierno para las empresas participantes, lucrándose los grandes intereses, sus representantes, sus abogados, sus corredores, sus contadores y los funcionarios alcahuetes del gobierno que se prestan para esta porquería por migajas. Tal vez algunos cogen más de las migajas, pero no son más allá de un pedacito del fundillo del bollo de pan. Señores, las escrituras están ahí, escritas en la pared. Léanlas. En lo que yo me voy a una pausa y regreso de inmediato, señor director, cuando usted lo considere
pertinente. Gracias, señor director, muy amable por devolver los micrófonos acá a mi estudio en Laja, Puerto Rico, la ciudad de los tirapiedras. Y obviamente en cadena con Radio Sol 1090 AM en el cuadrante de su radio receptor, cubriendo todo el suroeste nacional, el suroeste, el nacional, el noroeste y el oeste de Puerto Rico. Mientras todo esto que nosotros hemos estado denunciando a través de esta transmisión, mientras ustedes apuntan, mientras ustedes anotan para tener presente esta información, el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en la Comisión de Asuntos Federales de la Cámara, Luis Vega Ramos, se reunió ayer con el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Federal, Raúl Grijalva, el amigo de Rosellito. Sí. Esto para discutir asuntos relacionados, según nos informaron, a la situación fiscal y de los servicios esenciales de los puertorriqueños a la luz de las imposiciones de la Junta de Control Fiscal a través de la ley promesa. Servicios esenciales que aparentemente nadie en esa junta, ni nadie en el gobierno de Rosellito Roca entienden ni saben lo que es, porque nadie quiere hablar de eso. Pero Vega Rama dice, la información que tengo, que le solicitó a Grijalva que, siendo su comisión congresional una de las más importantes, de las pocas instancias realmente efectivas y con poder para requerirle explicaciones a la Junta sobre las decisiones, ¿no? Las consecuencias que puedan tener las decisiones de la Junta, en fin. Él cree que está en la comisión que tiene ese poder. Pues dice que le está pidiendo estas cosas a este señor. Igualmente le pidió a Grijalva que use todo el poder a su alcance para fiscalizar. Y Grijalva lo va a hacer seguida, porque Luis Vega se lo pidió, ¿no? Para fiscalizar constantemente, como si esa comisión no tuviera nada más que hacer, pero constantemente, y ojalá que lo escucharan. Yo no estoy criticando que lo haya hecho, estoy criticando el hecho de que aquí se pierde un tiempo miserablemente haciendo sandeces, cuando hay otras cosas que serían mucho más rápidas. Porque si Luis Vega y todo el dinero que se ha gastado en ese viaje, que haya pagado quien lo haya pagado, no me importa, utilizar ese dinero para preparar un grupo de gente de bona fide, de gente seria en este país, y solicitar al señor procurador de los Estados Unidos, del gobierno federal, un gran jurado federal que venga a Puerto Rico, no solo a Puerto Rico, sino que vaya a Wall Street, que vaya a donde tenga que ir, y haga una profunda y seria investigación forense de la deuda, de la alegada deuda de Puerto Rico. Que averigüe, en vez de pedirle a un penafustán como Grijalva, que no es otra cosa que un individuo, un animal de paso ahí, porque mañana pueden cambiar las elecciones, dentro de un año más podrían volver a cambiar y él salir de ahí. Pero pedirle al Departamento de Justicia que investigue esto, la cosa es un poco más seria, y un jurado federal, un gran jurado federal, podría auscultar una serie de cosas que estos señores no tienen el menor interés de hacer, porque podrían haber nombres que a ellos no les convenga que salgan en esa investigación. Pero un gran jurado federal que venga de los Estados Unidos a investigar eso, no sabe quién es Pancho el que capa puerco, ni doña María la que es antigua, ni Juana la que vende la bolita. Pero siguen con esta gestión, y eso es lo que yo digo, que están jugando a la colonia. No son tan soberanistas, no son tan liberacionistas. Pues bueno, vamos a pelear la lucha en donde hay que pelearla, y donde se pelean los asuntos de derecho y los asuntos legales, en los tribunales. ¿Y cuál es el tribunal que le estoy pidiendo que lo haga? El del imperio,
en el que muchos de ustedes no quieren pisar, especialmente independentistas, porque yo no creo en el sistema federal. Oye, pero a la hora de que los contraten como defensores públicos y les mandan un chequecito, seguida van. Pues dice que Luis Vega le pidió a Grijalva que use todo ese poder de su comisión para fiscalizar constantemente la Junta. Por favor. También, según información que tengo sobre mi escritorio, el representante por acumulación señaló además que el congresista Grijalva reafirmó su compromiso de propiciar la mayor transparencia posible en los trabajos de la Junta y en explorar y adoptar normas ejecutivas en torno a los posibles conflictos éticos de los miembros presentes y del futuro de la Junta. Y la pregunta que yo haría: ¿estaría Grijalva dispuesto a someterse a una investigación él para ver si hay algún tipo de conflictos de interés o político al menos de su gestión que se le está pidiendo en torno a esto? Pregunto, porque ¿dónde estaba Grijalva cuando se aprobó Promesa? ¿Cuál fue el voto que emitió Grijalva cuando se aprobó Promesa? ¿Qué dijo Grijalva durante el periodo en que se estaban considerando de manera ilegal los nombramientos a esa Junta? ¿Dónde estaba? Pregunto, porque ahora que miran al perro por la parte trasera y saben que es macho, qué fácil es, sobre todo, saber además la cantidad de miles de dólares que se recogen en Puerto Rico para comprar de manera descarada la gestión que hacen todos estos legisladores demócratas y republicanos. Todos son una partida de leña. Como yo siempre he dicho, la diferencia entre republicanos y demócratas es el barril que contiene el estiércol del que se componen cada uno de ellos. Por otro lado, otro grupo de representantes populares evidenciaron, documentado, el fracaso de la reforma laboral de Rosellito Roca con datos del propio gobierno. Datos que reflejan una reducción clara en el nivel de empleo en los primeros meses del 19 en comparación con los mismos meses del 16. Pero eso no fue lo que él dijo los otros días en el discurso. Pues bueno, obviamente según nosotros nos dimos cuenta, también se dieron cuenta los mismos, son casi los mismos. Luis Cruz Bulgo, Ramón Luis, Jesús Santa, excelente legislador, es una pena que sea popular, y Javier Aponte Dalmau. Ellos recordaron que el 26 de enero del 17, el gobernador Rosellito Roca, gobernador putativo de Puerto Rico, firmó la ley de transformación y flexibilización laboral, comúnmente conocida como la reforma laboral. ¿Se acuerdan? No se acuerdan nada, ustedes ni se enteraron. Pero al aprobar la mencionada legislación, la administración Rosellito Roca culpó a los derechos de empleo de los puertorriqueños, la merma en el nivel de empleo, el estancamiento en la creación de nuevos puestos de trabajo. La culpa la tienen los derechos adquiridos en las luchas laborales, según este Bambalán. Al mismo tiempo, Rosellito Roca alegó que se crearían prontamente miles de nuevos empleos en el sector privado al aprobar la mal llamada reforma laboral, que advertimos que iba a ser un fracaso, porque hay que ver lo que ha pasado donde quiera que han implementado este tipo de legislación. Han sido un fracaso y se ahonda la crisis en cada uno de esos países. Pero estos idiotas no leen, no se informan. Oiga, tan fácil que es googlear, como dicen ustedes ahora. Antes había que leer todos los informes que rendía Bloomberg
por Telex. Ahora no, ahora es internet, abrir la página de Bloomberg y usted se entera de medio mundo y usted camina el mundo completo. Y quieren ver mi cuartito de estudio, lo van a ver 1, 2, 3, 4 y 5 computadoras, precisamente cada una buscando algo distinto. Y eso lo hago yo aquí con mi seguro social. ¿Tú me quieres decir a mí que el gobernador de Puerto Rico, con 30 y tantos millones y todos esos millones que se están robando yo allí, no tiene la capacidad de tener algún zamacuco, lambetuerca, cucaracha de cloaca que vaya allí y se dedique a buscarle ese tipo de información? Que lo único que tiene que hacer es googlear y decirle, búscame tal información, y aparece en pantalla enseguida. Al aprobar la mencionada legislación, demostraron que no respetan al trabajador, que el interés es de destruir el andamiaje que se hizo por tantos años. La semana pasada, y durante su mensaje de situación de estado del país, del show ese, de la pantomima esa, de la arenga política que dio allí, Rosellito Roca celebró el nivel de empleo en Puerto Rico. Y dice en su discurso, lo relacionó directamente al impacto de la reforma laboral del 17. Oye, pero es que las cifras dicen otra cosa. Los datos del propio gobierno lo refutan. Los propios datos del gobierno controvierten y desmienten a Rosellito Roca. Otra vez lo cogen dando información desacertada o mintiendo. Señores, los informes mensuales de empleo y desempleo publicados por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, cuyo método y fuente de datos es encuesta, reflejan que la reforma laboral, lejos de crear empleos, ha tenido como resultado un número de empleos más bajo que el año antes de ser legislada. Ahí están las cifras de su propio gobierno, morón. O sea, de tu propio gobierno. Mire, si tomamos, digamos, los meses de enero, febrero y marzo, para los años 2016 al 2019, incluyendo el 19, nos daremos cuenta que el nivel de empleo y números ajustados de personas empleadas es mucho más bajo. Mientras el gobernador celebraba la reforma laboral, miles de personas estaban afuera del mercado de empleo. Incluso, ¿sabe Dios cuántos de ellos estaban allá afuera dándole vítores al gobernador? Pero estaban desempleados. Están fuera del trabajo o, como le llaman en inglés, underemployed. Ganando 7 pesos la hora algún individuo con una maestría. Durante la aprobación apresurada, como si tuvieran Tenesmú, la reforma laboral de enero del 17, justo al comienzo del mandato de Rosellito Roca, se advirtió que esa legislación sería la equivalencia de la ley 7 del PNP, pero para aplicada en vez de a los empleados gubernamentales, a la empresa privada en Puerto Rico. Se dijo reiteradamente, nadie nos quiso escuchar. Y los números del propio Rosellito Roca lo confirman. Los números que él mismo dio. Se establece sin dudas que durante el año 2019 el nivel de empleo disminuye marcadamente cada mes. Su propia administración no puede explicar y de hecho oculta que cada mes hay menos personas que son parte de la fuerza laboral del país. No se puede reclamar un éxito y reducción del desempleo si el empleo total disminuye en una estimada, según ellos mismos, 9,000 personas de enero a marzo de ese mismo año. Es una vil, asquerosa
mentira reclamar una reducción del desempleo mientras menos personas están empleadas. Y cuando la reducción se acerca a niveles de 5,000 empleados menos por mes, señores, resulta que es no solo una vil mentira, es una irresponsabilidad magna de la administración total de Rosellito Roca, que se atreva y tenga la carelata de reclamar tal cosa cuando sabe que es falso. En el 2016, el informe de empleo y desempleo reflejaba un nivel de empleo estable, a pesar de la crisis que se estaba viviendo en aquellos momentos. La reforma laboral de Rosellito Roca ha tenido un efecto nefasto, patético, en la seguridad de empleos como sustento de miles de familias puertorriqueñas. A él no le importa porque él está ganando el 10% por lo menos de todos los contratos que están sus amiguitos del alma cobrando. Como poco. Vamos a dejarnos de engañarnos a nosotros mismos. Está hecho. Unidos a la ausencia de un proyecto de desarrollo económico de la administración Rosellito Roca, plantea un futuro sombrío y desalentador para todos los puertorriqueños. Una persona que tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de las familias puertorriqueñas y tiene la fuerza y cara de establecer en su mensaje la situación de Estado que su reforma laboral ha creado más empleo, cuando ese mismo año hay 9,000 personas menos trabajando que en enero, es un irresponsable, es un insensato, es un insensible y sobre todo un embustero patológico que lo dice con la mayor frescura y sin pestañas. El informe de empleo y desempleo de su administración lo desmiente. La dura realidad de las familias puertorriqueñas lo desmiente. La cadena, la condena, lo que está viviendo el pueblo de Puerto Rico, arrastrando cadenas por las calles, le pasarán una factura, hopefully, en el año próximo. Y yo tengo mis serias dudas incluso de eso, porque le van a pasar una factura, ¿para qué? Expliquen, ¿para qué? Para que Eduardo Batia, Nadal Powell, Josie Torres sigan en la legislatura de Puerto Rico o con contratos multimillonarios y ganar en los populares, porque quedarían fuera porque están corriendo por otros cargos. El informe de empleo desmiente totalmente a este bandolero. ¿Y cuál va a ser el propósito? Elegir a Eduardo Batia, elegir a Roberto López Azúa, socio de Julia Keller, socio de Eduardo Batia, asociado de Roberto Prat Palerm en su firma de cabildero. Señores, tienen que concienciarse de todos estos nombres, cómo se mezclan los unos a los otros en esta inmensa tela de araña que caracteriza al pueblo de Puerto Rico y que es muy difícil para ustedes que estén viéndonos ahora en el área metropolitana verlo. ¿Por qué? Porque están dentro de esa tela de araña. Nosotros estamos acá afuera viéndolo y lo vemos de una forma muy distinta. ¿Por qué? Porque yo veo acá a los dos partidos políticos distintos a los dos que ustedes ven en San Juan. En San Juan ustedes los que tienen una caquistocracia plutocrática, merdócrata, ricos blanquitos que se creen los herederos del trono de la corona española. No, en este caso me imagino que la corona, no sé de dónde. Pero que creen que todo el que está al lado de acá, es más, del puente de Dos Hermanos, todo el que está al otro lado del puente del ferrocarril, que lo tumbaron, que debieron de guardado como monumento histórico. Toda esa gente, señores,
tienen una filosofía total y absolutamente distinta a los señores de acá. Si los que eligen a los próximos legisladores fueran los políticos de la isla, si los que salieran electos senadores por los distritos fueran gente de la isla, si los que salieran electos gobernantes fueran candidatos que sepan lo que es comer en un comedor escolar, lo que es usar un champion de 50 chavos o de 2 pesos, zapatos Sundial, caminar a pie, no tener aire acondicionado en los salones como tenían los colegios privados en los que fueron todo este chorro de caquistócratas, que desconocen no solo la historia del país, que desconocen las vivencias del país, que desconocen los sufrimientos del país, que desconocen la forma de pensar del país. Y cuando nos escuchan a nosotros decir esto, nos miran y nos dicen, ¿de qué habla este? Está hablando checoslovaco, ucranio, ruso, o hebreo antiguo. No, estamos hablando el idioma que habla doña María, don Juan, don Paco, Pepe, todos los que están sentados en la esquina tomándose su cervecita y los que viven a diario la vida que nos han dado los señores de esos 2 partidos en Puerta de Tierra y en la Roosevelt, y que entre los dos se arreglan para sacar movimientos por ahí sueltos, habidos y por haber, y candidatos para sumar, restar o dividir, pero que en realidad lo que hay que hacer es los partidos existentes, adecentarlos, limpiarlos de toda esa porquería, pero no trayendo más porquería como aparentan 2 o 3 por ahí que quieren hacer llegar. Hay ruido en el paraíso. Sí, hay ruido en el paraíso. Recibí una carta que, me perdone quien lo escribió, pero ¿qué tú quieres? Si me llegó. Pero esta carta la escribe, por cierto, creo que es ella, creo que es una amiga mía, Moraima Rivera. Moraima escribió una carta que por casualidad la copia llegó a mis manos y yo la tengo aquí frente a mí en la pantalla mía. Mire, la carta la escribe Moraima Rivera, residente en Lajas, Puerto Rico, a doña Tania Vázquez Rivera, la modelo esta de calzado y de ropa de lujo, que dirige el Departamento de Recursos Naturales, pero que ella de eso no sabe un demonio. Se le escribió el 27 de abril y le dice así: estimada secretaria, en referencia a O0BDC CZMO1 raya MA 00006 raya 14032016, y yo presumo que esto es por lo que veo un permiso emitido por el departamento de esta señora, de doña Cosa. Pues bueno, le dice la carta: estimada secretaria, déjame irme a la pausa. Cuando yo regrese de la pausa, vamos a ir derechito a esta carta para que, antes de que, si es que es la Moraima que le escribió y me coge leyendo la carta de ella, pues va y me grita. Pero vamos a leer la carta tal y como está, la más interesante, porque como les dije, hay truenos y centellas en el paraíso terrenal que es la Parguera de Lajas, que nos las quieren algunos pelafustanes que vienen de afuera alterar el orden y la tranquilidad que se vive allí. Regresamos de inmediato, señor director, cuando usted lo considere pertinente.
Gracias, señor director, muy amable por devolvernos los micrófonos acá a nuestros estudios en Laja, Puerto Rico. Desde allá, de ustedes allá en Master Control, en Radio Sol 1090 AM, en el cuadrante de su radio receptor en la ciudad de Andariega, en la ciudad de Las Lomas, la Nueva Salamanca. Bueno, estábamos discutiendo, antes de irnos a una pausa, o no discutiendo, sino conversando sobre la carta de esta ciudadana Moraima Rivera, que creo que es que es mi querida amiga Moraima, por el contenido de la carta. Estuve leyéndola ahora y estoy casi seguro que es ella. Moraima Rivera fue, si es esta, y estoy seguro que sí, fue la presidenta de la Asociación de Productores de Carne Porcina, de lechones en Puerto Rico, y que en algún tipo de ataque que muchos no le quisieron dar mucha importancia, en cualquier otro lugar la hubieran podido considerar un acto de terrorismo. Un día llegaron, se metieron en su finca y le llevaron toda la producción porcina que tenía ella allí y dejándola en la inopla. Pues bueno, pero y eso con la lucha grande que ella llevó desde esa presidencia contra los importadores de carne de puerco americana, contra la producción local. Como ustedes saben, yo les he dicho que aquí se importan sobre 200, 300 toneladas, 200 millones, quiero decir, 200 millones de libras de carne de puerco contra 8 millones de libras que se producen localmente, cuando en Puerto Rico podría haber una producción mayor si el gobierno y las autoridades fueran menos restrictivas para los productores locales, como lo son para los que producen carne de puerco versus los que producen carne de cerdo. Pero bueno, esos son otros 20 pesos que hablaremos en algún momento que tengamos una oportunidad. Ahora bien, la carta que le escribió el 27 de abril a la señora secretaria de Recursos Naturales dice: sirva la presente para saludarle y expresar mi oposición a este permiso, el número que les di, por no cumplir con los reglamentos, procedimientos ni consulta a la comunidad. No existe evidencia de haber notificado a todos los colindantes y menos aún al municipio de la intención del proyecto propuesto. No tienen la certificación federal para el programa de zona costera. Dice la carta que la semana que viene estará recibiendo más cartas de oposición porque la comunidad está indignada de la forma y manera que se ha otorgado este permiso, porque no hubo consultas ni otras situaciones que huelen mal y que serán discutidas en su momento. Algunas vienen desde que la propiedad fue adquirida. Este es un permiso enmendado que debe empezar en cero. En este momento, lo que queremos es que se revoque ese permiso y se nos escuche a la comunidad circundante de Parguera. Esto debió de hacerse antes de aprobarse esta supuesta enmienda. El asunto creo que va a abrir una caja de Pandora con situaciones en la Parguera que van a poner al descubierto violaciones de ley muy serias. Y esto, señora secretaria, es muy serio. Lo menos que yo estaría haciendo ahora mismo es reuniéndome con la comunidad. Digo, si usted tuviera el compromiso, el sentido de compromiso ético moral que yo tengo, ¿no? El interés de esta señora, la dueña de la propiedad, quiere montar un negocio de jet skis y montar una barra y vender la parte remanente. Como dirían las novelas turcas. El permiso ni siquiera dice a qué se va a dedicar. No dice
que va a remodelar el hotel. Aquí no queremos motoras acuáticas dentro de la reserva, que de hecho están reglamentadas y prohibidas por la cuestión de que esto es un área donde están los manatí. ¿Okay? Bueno, pero bueno, eso es otros 20 pesos. Dice Moraima Rivera, no queremos motoras acuáticas dentro de la reserva. Ella nunca ha operado esas facilidades, no sabe de eso, y misteriosamente su hotel se quemó. La Junta de Calidad Ambiental ni su agencia no han hecho reporte de las particularidades del fuego y de las partículas que de allí salen y están cayendo todos los días al agua. La comunidad está esperando el informe de bomberos. Y se sigue tardando, ya esto lleva ¿cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿2 semanas? El hotel era uno histórico. Y según el memorando de entendimiento que rige y ha regido aquí en esta zona de La Parguera por mucho tiempo, las propiedades ya no podrán reconstruirse. Por otro lado, el muelle a que ella hace referencia es de un pescador que lo ha tenido por más de 20 años y trabaja desde niño allí y lo usan todos los pescadores y vecinos de la zona. Ese muelle existía desde unas tablas sobre el fango y llegar al agua hasta que el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, quien tiene control sobre las áreas de zona marítimo terrestre, aunque no de la superficie del agua que pertenecen al Estado Libre Asociado o a la colonia, pero el subsuelo por debajo es de ellos. Pero el cuerpo de ingenieros permitió mejorar con fondos privados, dio permiso para hacerlo y se hizo con esos fondos privados. Por tanto, eso no puede pertenecer a esta señora, qué sé yo. Nos gustaría, le dice Moraima a esta señora, mire, sálgase de su oficina y venga y háganos una visita para que usted vea con sus propios ojos la evidencia. Y dice Moraima, me preocupa que le hayan hecho una falsa representación por amistades que ella pueda tener y que de hecho hace alusión a ella de vez en cuando por ahí. Se escucha en los paraísos y en los pasillos, ¿no? En Parguera, dice la carta, y sé yo que es cierto, porque lo conozco de propio y por personal conocimiento, para conseguir una concesión hay que esperar años. Y las mismas, si se cambia una sola letra, tiene que comenzarse como nueva, según el reglamento estipulado por el cuerpo de ingenieros y las autoridades federales. Los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tienen conocimiento desde hace muchos años de quién opera ese muelle, desde hace tiempo. No entiendo, dice Moraima, cómo no han sido consultados los propios policías de recursos naturales y sí los han ordenado que den boletos a todo el que esté en esa zona cuando saben, y ellos saben muy bien que no es válido. Bullstar, que es la compañía con la que operan estos señores, es propiedad del licenciado Roger Leiva y de la señora Daisy Estrella. Ellos llevan una guerra en los tribunales con el pescador y desde el 2016 han estado cabildeando sin aprender a ser buenos vecinos. La señora Estrella vocifera que es pariente de jueces. ¿De los jueces Estrella? Pregunto, Moraima. ¿El del Supremo? Ups. Que es
pariente de jueces y que tiene amistades en el gobierno y que todo se resolverá a su favor, dice ella. Lo cierto es que en Parguera no queremos malos vecinos. Esta es una comunidad donde queremos vivir en paz y la cuidamos, y nuestros visitantes les enseñamos con el ejemplo. Estoy a su disposición, dice Moraima. Cualquier pregunta que quiera hacerme, puede llamarme a mi celular y le da el número, o puede visitarnos en Parguera. Y quiero que quede registrada mi oposición, porque estoy en el término de tiempo reglamentario y debidamente circulada. A sus órdenes, Moraima Rivera, y le da copias al honorable Luis Verdiel, a don Carlos Rodríguez Mateo, a Larry Seilhammer, a Carlos Flores, a Marcos Turín Irizarry, alcalde de Laja, y a la Corporación de Comerciantes de La Parguera, incluyendo al licenciado Lin. Aquí sabemos cómo cuidar esto y no podemos permitir que estas cosas pasen. Y si es como lo narra Moraima aquí, que no me cabe la menor duda de que lo que yo he escuchado, lo que escuché en rumores fuertes durante el incendio que se dio allí, donde un incendio que no se podía acusar de que fuera un cortocircuito, como se pretendió decir, porque ese lugar no tiene permiso de uso, ni tiene instalación eléctrica legal, al menos, que Energía Eléctrica pudiera tener algún grado de responsabilidad. Y se quemó de una manera extraña. Habrá que averiguar lo que diga el examen del Fire Marshal, como le llaman ellos aquí, tiene que ser en inglés, para ver qué sucede. Mientras tanto, como ven, hay que pedirle permiso para clavar un clavo en una casita de las que están ahí, de los dueños de las casas que ustedes llaman flotantes, que no hay ninguna flotante, no joroben más con eso. En La Parguera todas las casas están en pilotes, todas tienen alcantarillados que los pagaron los dueños de esas casetas, y de ahí se incorporó el resto de La Parguera y toda el área tiene alcantarillado fluvial. Pagan sus contribuciones. Propusieron una vez los dueños de las casetas que les cobraran una renta por el espacio, por los pies cuadrados que sus casas tienen sobre el nivel del agua, que se hubieran recogido sobre 500,000 pesos, que era suficiente para que el municipio de Laja pudiera sufragar los gastos que conlleva limpieza en toda el área de La Parguera, y qué sé yo, y para que Recursos Naturales pudiera tener suficiente dinero para gasolina, que en la mayor parte de los casos se la tienen que suplir los propios residentes de las casas, los comerciantes y el municipio en la mayor parte de los casos, porque el gobierno central alega que no tiene dinero ni para pagar más agentes, más rangers, ni para pagar la gasolina que se requiere para que sus botes puedan inspeccionar la zona de los cayos y demás. Y aquí se opuso todo el mundo de San Juan, de todo cuanto idiota había, protegiendo unas playas inexistentes, porque aquí no tenemos playas en el área de La Parguera, excepto Playita Rosada, que es una de las más hermosas playas de Puerto Rico, que está excelentemente cuidada, tiene una piscina enorme construida dentro del mar, con mallas para que los peces no entren, con gran seguridad, que los invitamos a que vengan a Playita Rosada. Tiene estacionamiento, tiene gazebos, tiene y un cuartel de los rangers allí para proteger, y de la policía municipal, están debidamente protegidos. Por eso esta zona es
preferida por todos los turistas internos de Puerto Rico que quieren venir a pasar un rato solaz y de alegría con su familia. Así que la pregunta que hay que hacernos otra vez, ¿por qué pedir permiso al cuerpo de ingenieros federal y bregar con leyes federales en nuestro territorio nacional? ¿Por qué? Si esto es nuestro, ¿por qué tiene que venir un burócrata que no sabe ni dónde queda Puerto Rico? Que ahora con esta cuestión de María lo han descubierto, hay muchos de ellos que han descubierto a Puerto Rico por primera vez. Y hay que pedirle permiso hasta ponerle un clavo a su casita si la vamos a reparar. No se puede si no tiene un permiso. Usted no puede cambiar una tabla si no tiene un permiso certificado para hacerlo tal fecha, tal día, y si se pasa, ese permiso se vence. Pero hay quien dice o se niega a aceptar que Puerto Rico es una colonia. Señor director, nos vamos a dar una mirada entonces a lo que pasa con los movimientos telúricos en Puerto Rico y regresamos rapidito. Gracias, don Doel Omar, muy amable, y gracias a la familia Torres que nos permiten este momentito de información para ustedes, sobre todo de concienciarlos de que Puerto Rico, más que un área de huracanes, más que un área de gobiernos corruptos, más que un área de ladrones, Puerto Rico es un área de actividad sísmica. En Puerto Rico, todos los días, aunque sea uno, y hoy es un buen ejemplo. Anoche lo único que se registró en toda nuestra región de interés fue un movimiento telúrico en la República Dominicana, un poquito más abajo del área de Punta Cana, que es un área que si de darse un terremoto de grandes proporciones ahí y de generarse un tsunami, el bache lo vamos a coger nosotros acá en el suroeste, particularmente en el área de Cabo Rojo. Por tanto, es bien importante estar consciente de esto. El movimiento telúrico de ayer fue de 2.9 a unos 42 kilómetros al sur-sudeste de Punta Cana, más casi al frente del área de Mayagüez, pero en el área de la República Dominicana es a unos 83 kilómetros de profundidad. Como ven, pues esto no es razón para preocuparse, porque no hubo una intensidad de alta proporción, como puede haber sido un 6 o un 7, por tanto no se espera, no tiene que mediar un boletín informativo notificando algún efecto secundario. Todos los tsunamis, todos, son generados por terremotos, pero no todos los terremotos generan tsunamis. Así que, por eso es que hay que estar pendiente. Y esto ocurre de la siguiente forma. Estos avisos informativos son de la siguiente manera. Se sucede el evento. Alaska, que es donde está la Red Sísmica Internacional, emite un boletín a Mayagüez, a la Red Sísmica de Puerto Rico, notificándole que hubo un movimiento telúrico en nuestra región. Obviamente Mayagüez lo sabe porque acá se activaron todos los sismógrafos y todas las maquinarias. Pero lo que no sabe con exactitud aún todavía Mayagüez es lo que sigue. Mayagüez se entera, sabe todo, y hay un protocolo establecido, yo tengo copia de ellos aquí en la oficina, donde definitivamente dice que tienen que hacer. Lo primero que baja es un boletín informativo que inmediatamente el protocolo requiere que Mayagüez corrobore si el mensaje es correcto y que coincida con la información que tienen ellos de lo que pasó en los equipos que tiene Mayagüez ahí. Ok. Inmediatamente que ese mensaje se corrobora como cierto, la red sísmica notifica a las agencias concernidas, como lo es la Agencia de Manejo de Emergencias Estatales,
que a su vez le notifica a los medios del país, a los periódicos, a las emisoras de radio y televisión, a las compañías de teléfono, para que no funcionen de todas maneras. Pero de todas maneras ellos le avisan, ellos cumplen con avisarle, pero sabemos que ni los teléfonos van a funcionar, porque sabemos con la experiencia de los simulacros que nunca han funcionado, que no van a sonar las alarmas, así que olvídense de eso, porque ninguna, no creo que estén instaladas todavía. En fin, esa es una realidad, pero ese es el procedimiento, ¿okay? Y le advierte la red sísmica: mira, estamos en vigilia, no sabemos los detalles. Ok, obviamente, si fue un 7 o un 6, si sabemos que hubo un terremoto fuerte, eso no hay forma de esconderse a ello. Pero suponiendo que entonces ese 7 viene Alaska y le pasa un segundo aviso, un boletín informativo de nuevo a la red sísmica diciéndole: esto es una advertencia. Eso quiere decir que hubo un terremoto de intensidad 6 o 7, y ellos se lo dicen en ese boletín informativo, y que aunque no sabemos si se ha generado aún un maremoto, hay que tomar todas las previsiones, y todas aquellas personas que están en las zonas ya calificadas como zonas de tsunami tienen que empezar a salir del área. Eso es lo que se llama el boletín informativo de advertencia, que dice: sí, lo que no sabemos es cómo, cuándo y dónde. Y luego viene el último aviso, que es el más peligroso, que es el que dice: es aviso. Ese boletín informativo de aviso lo que quiere decir es: a Huyil Crispy, el terremoto provocó un tsunami. El tsunami, como habíamos advertido, se creó, pero viene camino y está a punto de tocar las costas del área que sea, norte, sur, este, donde sea que se haya generado, y ya no queda mucho tiempo. Tiene que salir de ahí antes de los próximos 5 o 6 minutos, o subirse a un árbol de 40 pies de altura, o en techo, un segundo, tercer piso, un cuarto piso. Esa es el orden de los 3 avisos, pero que usted no espere. Usted oye que viene un terremoto, usted vivió la experiencia de un terremoto 1, o sea, de un terremoto de 1 minuto, que usted vio todo temblando, usted vio que las paredes se estaban cuarteando, que las cosas se estaban cayendo, que usted no se podía sostener en pie y que usted tuvo que protegerse, como su plan de emergencia familiar dicta, que tiene que buscar un mueble donde protegerse. Si usted vivió eso, sabe que hay un terremoto. Y si usted está en una zona de declarada área de tsunami, usted no se puede quedar ahí. Usted no puede esperar que venga el gobernador en un helicóptero y con un perrito, ni con una mujer acompañándole, con una periodista. No va a venir, porque ese va a estar en la fortaleza, o va a estar en el búnker del centro de convenciones, en aire acondicionado, y no le va a preocupar esto. Ese va a estar en otro lado. Usted no espere que ningún municipio llegue tampoco, a pesar de que son los primeros que van a llegar, porque están todos envueltos en la misma situación que usted. Y entonces los empleados tienen que activarse, tienen que ir hasta las áreas de trabajo y tienen que empezar a moverse para activar el plan de emergencia que tiene el municipio para esa zona. Pero usted tiene la obligación de estar fuera de esa área de inmediato, aunque no haya un maremoto. Si usted vivió un terremoto de esa intensidad, duró 1 minuto y pico, y tan pronto se detuvo, salga de ahí por las rutas de desalojo y váyase a las áreas de reunión que ya están premarcadas por las autoridades. La diferencia entre la vida y la muerte en un terremoto es lo que usted hizo antes del terremoto, los preparativos que tomó, la acción que tomó, qué hizo durante el terremoto y qué hace inmediatamente después de que se detiene el movimiento telúrico. Señor director, hasta aquí esta sección. Nos vamos a una pausa y regresamos.
Gracias, don Doel Omar, muy amable por devolvernos los micrófonos acá a Lajas, Puerto Rico, desde donde originamos aquí en mi rinconcito y en cadena con Radio Sol 1090 AM en el cuadrante de sus radios receptores. Bueno, sin lugar a dudas, les recuerdo que pueden suscribirse a mi página de YouTube, en YouTube en vivo. Una vez vienen a la página de YouTube, buscan hqtvpr.com y ahí en vivo pueden recibir nuestra señal y vernos en vivo cada vez que estamos transmitiendo. De hecho, si le ponen a la campanita, cada vez que nosotros salgamos al aire, van a recibir un aviso. También me pueden accesar en mi página, en la web, en jorgeseijo.com en directo. Lo van a ver, escriban jorgeseijo.com y va a salir la página, una página bastante grande, con bastante información alrededor del mundo, de Puerto Rico y los Estados Unidos, con videos y con toda la información completa, todo en una misma página. Usted no tiene por qué salir porque incluso la prensa internacional que yo tengo ahí la tienen con la dirección, todo lo que tienen desde esa misma página, le dan un clic de ratoncito y esa página misma los lleva a ustedes a esos periódicos de alcance internacional. Pero una de las serias preocupaciones de toda persona, de las mamás, de las abuelitas, de las esposas, de los maridos, con las dietas que comen, con las porquerías de comida, fast food, todas esas cosas, crean en algunos casos estreñimiento. Y ese estreñimiento, pues para curarlo, especialmente en los adultos y en los niños, que es cuando lo más triste, el adulto puede hacer varias otras cosas, pero cuando el estreñimiento es una característica bien dolorosa, bien incómoda, y los medicamentos que hay forman un reguerete de madre para hacer las mezclas y las ligas y cuántas cosas hay. Pues bueno, ahora hay un producto que definitivamente le economiza todos estos dolores de cabeza. Se llama High Fiber. High Fiber se escribe H-Y-F-I-B-E-R. High Fiber. Este es un producto que es estrictamente para el manejo de la condición de estreñimiento. ¿Okay? La diferencia es que usted no tiene que formar los regueretes que forman con otros productos. Es una fórmula de fibra soluble líquida. Por lo tanto, no hay nada que mezclar ni preparar. Son 12 gramos de fibra soluble por onza. No causa cólicos, ni ocasiona el tenesmus. Si ustedes no se acuerdan lo que es tenesmus, pues yo sí. Es la sensación de urgencia de vaciar el intestino. Las carreritas que le dan cuando se toman esos chorros de cosas que se toman, pues no, esto no provoca, eso no provoca esto, eso es un caso del pasado. No captura o interfiere con otros medicamentos. No posee azúcares, por tanto los diabéticos lo pueden usar muy feliz. No se absorbe, por lo tanto lo pueden usar las embarazadas y los niños, los bebés incluso. La dosis es 1 onza 3 veces al día. Mira qué fácil. Y este producto lo consigue en su farmacia favorita, en su farmacia de la comunidad, por su nombre. Y si no lo tiene, pues ellos se lo van a buscar, que esa es la ventaja de la farmacia de la comunidad, ¿no? Entonces, pues consígamelo, yo voy a estar usando. O lo puede también adquirir a través de la página de estos señores, de Bioprop. Se llama www.bioproppr.com. Bioproppr.com. Repito, deletreo. B de bueno, I de Italia, O de Oscar, P de papá, R de Romeo, O de Oscar, B de bravo, de bueno, de bravo, de bien, P de papá, R de Romeo.com. Llámelo, escriba, o sea, abre ahí en su computadora y va a salir la tienda virtual de esta firma y ahí lo puede comprar con su tarjeta móvil, qué sé yo qué. ¿Okay?
high fiber. Así que no tiene por qué quejarse más de dolores de estreñimiento, porque tiene la solución en mano, así que hágalo lo antes posible. Bueno, y la Junta de Directores del Museo de Historia de San Germán y el Museo de la Botica de la Farmacia Domínguez le invitan y convocan a todos los tallistas de santos residentes en Puerto Rico al primer certamen de talla Felipe de la Espada, cuya premiación se llevará a cabo el domingo 1 de septiembre del año en curso en el Salón de Tertulias del Museo de la Farmacia en San Germán. Para detalle, para información, para particularidades que usted necesite saber, los tallistas saben qué hacer, qué preguntar. Pues yo le voy a dar 4 teléfonos de gente que sabe contestar. Me refiero a los siguientes 4 teléfonos, todos con el 787. El 630-7123 de la licenciada Ana Drigo. 397-3125 de la licenciada Blanca Martín. El 405-3715 del doctor Luis Freites Lugo. Y el 608-2056 del señor David Nazario. También pueden conseguir el teléfono del museo, que es el 787-892-3670. 892-3670 es el teléfono del museo, que también pueden pedir cualquier información que necesiten, y ya que están ahí pueden preguntar por las exposiciones itinerantes que tiene el museo frecuentemente, y que pues a veces se les hace difícil de anunciarlas, pero ustedes pueden saberlo con solo llamar al 892-3670. ¿Ok? Hemos dicho reiteradamente que la ignorancia no te da derecho a ser torpe. Por tanto, nosotros tenemos el compromiso, como sabemos, incluso la Biblia lo dice en algún lado, y si no lo dice, debió de haberlo dicho, que la obligación primaria de todo aquel que sabe algo es enseñarle al que no sabe. Y nosotros pues estamos en la obligación de enseñarles a ustedes cosas que pasan desapercibidos, cosas que por mala intención de los educadores no lo enseñan, mala intención por parte de funcionarios de gobierno cuyo propósito es que se borre la historia, no la refrescan. Pero nuestra obligación es mantenerlos a ustedes vivos este concepto para que sepan de dónde vienen las cosas que a veces no fueron tan fácilmente ganadas y que muchas veces ustedes desechan de una manera tan simple, con meramente votar por una caterva de bandoleros de gobiernos que, bueno, y de algunos políticos que se olvidan muy frecuentemente la petaca en que nacieron. Y yo quiero recoger unos escritos que hizo Elcita Tío Fernández, la escritora, poeta, hija del doctor Salvador Tío y Montes de Oca, sangermeño de pura cepa, en torno a una figura la más de interesante en nuestra historia. No va a tomar mucho, no voy a agobiarlo mucho con unos datos históricos, pero voy a hablarles de unos hechos fehacientes, concisos, que eso eran el resultado posterior a muchas cosas buenas que pasaron en este país y que están queriéndola destruir. Me refiero a don Ernesto Ramos Antonini. Y escuchar a don Ernesto Ramos Antonini, abogado, excelente pianista, músico, de no haber sido abogado, hubiera sido un excelente maestro de música o un concertista de piano. Pero escuchar a don Ernesto Ramos Antonini relatar como desde la época de los republicanos que nosotros conocemos muy bien en Puerto Rico, antes del principio de la década del 40,
se asesinaban a los obreros a mansalva. Aquí en Puerto Rico, sí señor. Esos señores coalicionistas que ustedes recuerdan, esos republicanos que ustedes tanto adoran. Y recuerda, don Ernesto Ramos Antonini, cómo era antes de que el partido que él formó junto con Muñoz y qué sé yo cuánto, el Partido Popular, antes de que llegaran al poder, no se había legislado nunca en Puerto Rico en favor de la clase obrera. Fueron pocas, muy pocas, las épocas que los trabajadores eran perseguidos y tiroteados impunemente durante el régimen republicano. Les gustaría haber escuchado eso, pero no, eso es falso. Al contrario, nos dice don Ernesto Ramos que era una época que eso era todos los días, común. No te gusta, ¡pam! Le volaban un tiro, un machetazo y le volaban la cabeza. Era una época en que los trabajadores que pretendían protestar por algo, los perseguían, los expulsaban de la finca y los perseguían a las otras y le llamaban al otro, mira, fulano va, y cuando llegaban hasta terminaban y los cogían y los mataban. Punto. Y le parecerá trágico, le parecerá dramático, pero mire, esa es la realidad. Hay que escuchar las narraciones que hace don Ernesto Ramos Antonini en las grabaciones que están en la biblioteca. Relata en particular un caso que sí cubrió la prensa del país, periódico El Mundo y El Imparcial, el asesinato de 2 líderes obreros en Guayama, en esta zona por acá. Y como Muñoz Marín y Ramos Antonini fueron invitados al entierro de este movimiento obrero, fue interesante saber cómo y por qué. Don Ernesto habla, y lo voy a citar porque tengo la cita al frente mío, que dice: el Partido Popular, con haber ganado las elecciones en el 40, en la legislatura no podía cambiar súbitamente de hábitos, tradiciones, prácticas y mucho menos injusticias, prejuicios. Estaba hablando de que aunque tenía las 2 cámaras, no tenían la gobernación, no tenían el poder absoluto, y bastaban con que las legislaturas aprobaran algo y aquellos tiranos que venían nombrados por el presidente de los Estados Unidos la vetaran, incluyendo alegados amigos de Puerto Rico. Quedaba todavía el espíritu de los poderosos, hacendados, los señores plutócratas de entonces, el derecho de atropellar, el derecho de matar por mandar a votar en unas elecciones. Claro, se podía mandar a matar a base de la policía, digamos en una huelga, o tirotear a los trabajadores, pero cuando ya estaba el PPD en el poder, dice don Ernesto, entonces no se puede mandar a la policía a tirotear a los huelguistas. Eso como que se le ha olvidado a muchos gobernantes que han venido después. No se puede tirar gases lacrimógenos, no se le pueden tirar balas de goma, eso no se puede hacer. Eso está incluido en el derecho a la huelga, un derecho constitucional en Puerto Rico hoy. Entonces tiene que ser por su propia mano, y es el caso del famoso caso en Guayama. ¿Y qué ocurrió en el caso de Guayama? El administrador de las altas jerarquías, en relación con una huelga, tirotea y mata en unión de 2 personas más a 2 trabajadores. Recuerdo, dice don Ernesto Ramos Antonini, que Muñoz como senador le preocupaba tanto aquella situación que se presentó y se aprobó por la legislatura un proyecto de ley
para que en casos especiales el gobernador tuviera la facultad de designar abogados privados para que prestaran servicios y se protegiera a los obreros. Pero había un problema. Un amigo de Puerto Rico, amigo de Muñoz Marín, expresidente de la Universidad de Puerto Rico y designado gobernador por el presidente de los Estados Unidos, el gobernador Tocqueville, al que muchos le acreditan muchas cosas buenas. Yo todavía no las he visto, pero bueno. Tocqueville no aprobó la ley, la vetó punto con su poder que tenía. En eso se acercaba un aniversario de las muertes, se acercaba al aniversario el Día del Trabajo. Muñoz, otros compañeros y Ernesto Ramos Antonini fueron invitados a rendir tributo a esos caídos víctimas de la injusticia social en la lucha por los trabajadores. Cuando llegaron al cementerio, hay que pasar por frente al edificio de la corte donde se había atropellado la justicia y la manifestación, que iban a pie por frente al tribunal, cuando Muñoz se detuvo unos instantes frente a la corte en silencio sepulcral. Narra don Ernesto Ramos. Continuamos la marcha y ya en el cementerio Muñoz, como presidente del partido, expresó unas palabras estremecedoras que empezaban de la siguiente manera. Habló ante la igualdad de la muerte y la injusticia de la vida que simbolizan en las vidas de ustedes. A través de todos los campos y poblaciones de Puerto Rico comparten los mismos sufrimientos de ustedes. Y terminaba el discurso diciendo: en el cementerio reposan ahora en la igualdad de la muerte los trabajadores Delfín Alicea y Justín Ortiz. En años venideros reposarán también en este cementerio en la igualdad de la muerte los que compusieron el jurado que hace 2 años absorbieron al asesino, al criminal que asesinó a estos 2 seres humanos. Reposarán también aquí en este cementerio, quizá a la igualdad de la muerte, los poderosos que fueron absueltos por ese jurado y ese tribunal. Mantengamos nuestra voluntad, nuestra esperanza inquebrantable, empeñados en la lucha por ir haciendo de la vida sea cada día más justa para los hombres de esta tierra. Y esto se han olvidado muchos gobernantes de este país, señores. Ernesto Ramos Antonini, para muchos que ni siquiera saben quién es Ernesto Ramos Antonini, debe estar diciendo: está loco este hablando de qué sé yo quién ahí. Pues bueno, don Ernesto Ramos Antonini fue el creador, junto con doña Inés María Mendoza, para ser justo, de las escuelas libres de música en Puerto Rico, que tanto talento han generado a pesar de que tanta presión han recibido de los gobiernos neoliberales de Puerto Rico para destruirla o vender los edificios que tienen las escuelas libres de música. Fue defensor de nuestra cultura al extremo. Fue un paladín que creía que la verdadera igualdad consistía en la justicia social, que la justicia verdadera no se debía discriminar, y por eso, y ahí está grabado en la historia, junto con Gutiérrez Franqui, y a petición de Muñoz Marín, fueron los que llevaron los casos de reclamación de salarios dejados de pagar a sus trabajadores por las 41 centrales existentes en la isla. Y de ahí ya ustedes saben lo que es historia. Por eso los defendió cuando entonces nadie podía llevar caso a los tribunales a favor de los obreros y cuando eran asesinados o arrestados porque prohibía la huelga. Todo eso se acabó aquí con esa gestión de hombres como Ernesto Ramos Antonini, como toda
grupo de legisladores que llegaron allí en ese partido, que de momento al mirarlo uno dice, será el mismo. No debemos olvidar la gesta de aquellos que armonizaron los intereses de la patria, de la economía y la de los trabajadores. Es lo que yo personalmente insisto cuando le hago un reclamo a los señores de esos de allá de Puerto Tierra. Señores, ustedes están desvinculados de la realidad. Ustedes no conocen. Ustedes dicen que son populares y no son populares nada. Si se les pregunta por qué, no tienen una razón lógica ni profunda, porque no lo saben. ¿Por qué? Porque papi, mami, mi abuela, mi abuelo eran populares y más nada. No tienen la menor idea. Como muchos independentistas en Puerto Rico no tienen la menor idea de por qué es que son independentistas. Muchos son porque son antipopulares, porque el PIB surgió del Partido Popular, cuando el Partido Popular se dividió, cuando el famoso Congreso Pro Independencia, y que entonces se salieron Gilberto y todo, gente que eran populares. Y de esto les puedo contar muchas historias yo, porque esto pasó en Arecibo con gente de mi pueblo y de mi familia, directamente envuelto con esto. En el campo del trabajo, que es algo que aquí mucha gente quiere obviar e ignorar, cosas que parecen olvidar la cúpula caquistócrata y plutócrata que actualmente dirige en Puerto Tierra el propio Partido Popular, tuvo un historial extraordinario de logros en su discurso. Don Ernesto Ramos Antonini enumera todas estas cosas, que estos bambalanes actuales, los Eduardo Batias de la vida, los Yossi Torres, los Nadal Power, todo ese chorro de bandoleros, los 6 del patíbulo, los Aníbal Acevedo Vilá, que nunca supieron ni siquiera lo que era sudar una camisa haciendo ejercicio, nunca lograron evaluar ni valorizar estos logros que se lograron en esa época. Y sencillamente se aprobaron leyes para la protección de las madres obreras, se reglamentó el trabajo de menores, se prohibió el trabajo de menores, la ley de relaciones del trabajo que garantizaba y protege el derecho de los obreros a organizar uniones y a negociar convenios colectivos con los patrones. Eso es una obra de los líderes obreros que estaban representados por don Ernesto Ramos Antonini. Señores, y ustedes se han olvidado de todo eso. Leyes que creó el Servicio de Contabilidad para las Uniones Obreras. La ley que se ha fijado en 8 horas la jornada de trabajo en Puerto Rico. En el 1950 se creó el Servicio de Empleos de Puerto Rico, afiliada al Servicio de Empleo de los Estados Unidos. En el 1951 se registró para imponer la responsabilidad civil a los patronos que querían discriminar contra los obreros por estar afiliados a determinado partido por tal o cual. En el 52, al aprobarse la Constitución de Lela, la ley 600, os cuento ese. Lo que es la ley vigente en Puerto Rico, esa ley se elevó en gran parte esos derechos al rango de garantías constitucionales, incluyendo el derecho a la huelga, que es el único estado de territorio, colonia y de los Estados Unidos que tiene ese derecho constitucional incluido ahí. Eso está claro. Se estableció el seguro por desempleo en el 56. Se revisó la ley del salario mínimo. En el 57 se revisó la ley de compensación por accidentes del trabajo al fin de ampliar la protección de los trabajadores. Se creó en la Universidad de Puerto Rico el Instituto de Relaciones del Trabajo, que realiza un programa de capacitación de líderes sindicales puertorriqueños e hispanoamericanos. Se creó la ley del salario mínimo, voy a llamarla rapidito, ley del salario mínimo, el derecho a unionarse, la jornada de 8 horas, seguro del desempleo, servicio de empleo, compensación por el desempleo causado por la mecanización, derecho a la huelga, programa suplementario de obras públicas para combatir el desempleo, que esta caterva de bandoleros delincuentes, degenerados, gente con problemas existenciales como lo son todos estos ultraderechistas que componen la alta dirección del Partido Nuevo Progresista y que han cogido de pensuaca a tanta gente humilde, pobres, trabajadores, que han sido históricamente la víctima de todos estos terratenientes, de todos estos bandoleros hacendados y plutócratas, y votan con ellos, que son los que quieren eliminar las leyes que le dieron esas oportunidades de progreso a este país, aún dentro de la colonia inmunda en la que vivía Puerto Rico. Y la pregunta que surge de todas estas grabaciones, antes de irnos,
de don Ernesto Ramos Antonina es, y lo digo con toda profundidad y con toda, por yo haber vivido todos esos años, porque yo nací en 1942 y soy testigo visual, claro, de tocar, de ver, de vivir todo eso, desde todos los ángulos. Y la pregunta que surge, y se la hago a ustedes que me están escuchando, o los que me vean después a posteriori. Al escuchar a don Ernesto en toda esta narrativa, la pregunta es, ¿a dónde demonios fue a parar ese Partido Popular que creó toda esa legislación, toda esa andamiaje para tener a un Puerto Rico como el que tuvimos hasta los años de 1968 y que se ha ido desbancando con la llegada de los neoliberales al gobierno del país? ¿A dónde fue a parar ese partido? ¿Dónde está ese liderato, esa línea de pensamiento que trajo al país hasta los años 68? Ese liderato, yo sé dónde está, en la isla. Lo he visto más de 6, 7 alcaldes que tienen esas características. He visto incluso miembros del Partido Nuevo Progresista no siendo tan neoliberales ellos como personas y que por alguna razón están en ese partido. Presumo que como instrumento para llegar a tratar de hacer algo que ellos aspiraron, pero que uno se da cuenta, lo nota, que en su fondo no son ni neoliberales, ni son estadistas, pero que son líderes de ese partido, que en una república tendrían que existir, porque necesitamos que hayan conservadores en las legislaturas de la república. Pero ¿a dónde fue a parar? Y esto sí es una pregunta que les hago a los actuales líderes del Partido Popular que habita en Puerta de Tierra. No al de la isla, porque en la isla lo sabemos dónde está. Pero la pregunta es, ¿a dónde fue a parar aquel famoso grito de guerra, vergüenza contra dinero? Y para algunos populares que viven bien confundidos de su vida, sería bueno que buscaran el reglamento del primer Partido Popular del 39 al 40, que dice que la independencia está a la vuelta de la esquina. Señor director, hasta aquí nos trajo el río Esteros. Espero que estén conmigo el próximo, mañana a través de las redes sociales, mañana a través de YouTube, pero el martes estaremos de regreso a través de la cadena con Radio Sol, pero el lunes también estaremos en las redes sociales. Mientras tanto, espero vernos el martes, si Dios lo permite, que estén conmigo allá en los estudios de Radio Sol 1090 AM, en el cuadrante de su radio. Mientras tanto, señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, y cuando usted lo considere pertinente y yo soy obediente, hoy hice lo que usted me dijo, para que usted vea, para que usted no se queje, que yo soy buena gente. Bueno, disponga de los micrófonos después de recibir la bendición, cuando usted lo considere pertinente. Señor director.